Vamos a grabar, seguimos entonces. A ver. ¿Dónde quedamos? En el Osteoartro muscular. osteoartro muscular. Sí, en la parte de promoción quedamos. En el 12. En el sistema musculoesquelético, en la parte de promoción. Bien, dijimos que entonces el ejercicio regular, ¿sí? Ya dijimos caminata mínimamente, y acá hay que hacer pesas para mejorar la masa muscular en caso de que haya disminuido mucho la masa muscular. Ejercicio con pesitas, lo que se pueda, 3 veces por semana. Hay que hacer pruebas de densidad ósea con traumatología. Hay que hacer pruebas de laboratorio relacionadas con el calcio y la vitamina D. ¿Sí? En caso de ser necesario, se prescriben calcio y vitamina D. Bien, la vitamina D, les recuerdo, es para ayudar a la absorción del calcio en el intestino. En cuanto al aparato urinario, se ve afectado el músculo detrusor, ¿sí? Que es el de la vejiga. Se ve afectado el músculo detrusor. Escuchamos. ¿No se escucha? ¿Cómo? No lo escuchamos. Creo que es el internet. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Ahora sí. Sí, decía internet está inestable. Bueno, decía del aparato urinario, disminuye... No, estaba en el anterior y dijo la vitamina D, que dijo algo, pero no se escuchó. Ahí no me escucharon bien. La vitamina D, entonces, que es servida para la absorción del calcio en el intestino, ¿sí? Ahora vamos con el aparato urinario. Disminuye la contractilidad del músculo detrusor. El músculo detrusor es el músculo liso de la vejiga, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay algunas personas que pueden tener dos trastornos, o retienen orina o tienen la urgencia urinaria, que es la incontinencia, ¿sí? Al menor esfuerzo, o incluso cuando se ríen, puede llegar a tener un poquito de pérdida de pis, y es normal. ¿Sí? Es normal por el envejecimiento de la uretra, del músculo detrusor de la vejiga, ¿sí? Y del sistema... Entonces, también puede ser por las mujeres cuando tienen muchos hijos por parto normal también, que es como que... También porque disminuye la musculatura del piso pélvico. Claro. ¿Sí? Entonces también puede ser que tengan incontinencia. En los hombres hay hiperplasia, como habíamos mencionado anteriormente, de la vejiga, ¿sí? Y en las mujeres, bueno, lo que habló recién la compañera, del piso pélvico que cede porque los músculos se estiran, se agrandan, se alargan y no recuperan la tonicidad. Todo eso conduce a la incontinencia. Bien, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Hago una consulta? Sí. ¿En el hombre los problemas de próstata pueden empezar a partir de los 25? ¿O a partir de los 30 empiezan? No, es difícil que sea tan joven. No, salvo... porque en mi familia hay casos de cáncer de próstata y cuando yo tuve a mi nene, veo que preguntan todo y me dijeron que a partir de los 25 le tengo que empezar a hacer chequeos de la próstata. Por los antecedentes puede ser, sí. Pero benigno a esa edad no. Si es algo maligno. Bien. Benigno recién en el hombre, después de los 35, 40 años empiezan con los chequeos de la próstata. ¿Sí? Ok. Bien. Los signos y síntomas dijimos son retención urinaria. Retención urinaria porque, como dije, está afectado el músculo detrusor y tal vez no se contrae en su totalidad. ¿Sí? Entonces retiene orina. Orina, pero no todo. Puede haber irritabilidad durante la micción. Acuérdense que también, ¿sí? La vagina pierde los fluidos y demás, y no está lubricado, el mismo pis reseca la zona, agrieta, irrita, lastima, ¿sí? Puede haber polaquiuria, que es el aumento de las cantidades de micción en el día, ¿sí? Puede haber tenesmo, el tenesmo es las ganas de orinar y no orinar. Y la nicturia, que es el aumento de la frecuencia de micción a la noche, ¿sí? También puede haber un síndrome de urgencia, que es la incontinencia,
¿Sí? ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo de advertencia. Esto es algo neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona ya se está llenando la vejiga, ya tenemos más de 300 mililitros de orina, ya nuestro sistema nervioso nos avisa, ¿sí? A través de las neuronas motrices y del dolor, y empieza a doler un poquito la vejiga y ya, bueno, tenemos que ir al baño. Y pasa mucho con las mujeres porque se aguantan, suelen aguantarse mayor tiempo que los hombres. Entonces este tiempo de advertencia va disminuyendo con el paso de los años porque se van muriendo neuronitas sensitivas. ¿Sí? Entonces ya no te avisa cuando se te está llenando la vejiga, te avisa cuando la vejiga se llenó. ¿Sí? Y entonces ya es tarde porque de aquí que llegás, ¿sí? Podés hacerte encima. Cuando hay tos, cuando hay cambios de posición brusca, movimientos bruscos, cuando hago un esfuerzo, ¿sí? O incluso en el momento del coito, ¿sí? En las relaciones sexuales. Bien. ¿Cuál es la promoción de todo esto? Beber los líquidos adecuados, limitar el consumo por la noche, tanto de líquidos como de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es irritativo para la vejiga, ¿sí? Y lo que tiene cafeína también. No esperar largos periodos, no hay que aguantarse, ¿sí? O sea, no entrenen a su vejiga a aguantarse porque esto con el tiempo tiene estas consecuencias, ¿sí? Usar ropa que sea, especialmente para los adultos mayores, fácil de sacar cuando vayan al baño, así que no estén perdiendo tiempo sacándose la ropa y se hacen encima cuando tienen incontinencia. ¿Qué más? Las mujeres realizar ejercicios musculares para el piso pélvico, exactamente, después los vamos a ver cuando veamos la parte de urología, que hay ejercicios para reforzar el piso pélvico. Bien, en cuanto al aparato digestivo, hay disminución por todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Hay disminución de la sed, del olfato, del gusto, reducción de la salivación, acuérdense que nos estamos secando. Puede haber dificultad leve para deglutir alimentos, ¿sí? Retardo en el vaciamiento, porque la motilidad, ¿sí?, del tubo digestivo está disminuida, tanto gástrica como intestinal, ¿sí?, como colónica. La motilidad gástrica e intestinal disminuye, ¿sí? Por eso en muchos pacientes añosos puede haber constipación y retardo del vaciamiento gástrico. O sea que la persona que tiene, ¿qué signo de síntomas tiene? Tiene sensación de pesadez, de que todavía está lleno, ¿sí? Y por eso comen menos, comen poco, y suelen estar constipados, ¿sí? Profe, ¿también tiene que ver por la dentadura o no? Si el paciente no tiene su dentadura completa, tiene mucho que ver. Porque acuérdense que tampoco tienen rapidez en la digestión de los alimentos. Entonces los alimentos tienen que estar bien cortados y bien masticados, ¿sí? O sea, a la persona que le faltan piezas dentarias es un problema, ¿sí? Porque el bolo alimenticio, en este caso, tiene que ser pequeño, fácil de digerir por los jugos gástricos, ¿sí? Y después fácil de absorberse. Así que si tenemos trastornos dentarios, sí, jode. Bien, los signos y síntomas van a ser los que les mencioné. Hay riesgo de deshidratación. Pueden tener pirosis, que es el reflujo o el ardor en el esófago. Estreñimiento, flatulencias, malestar abdominal. Y al tener trastornos de la deglución, puede tener riesgo de broncoaspiración, microbroncoaspiraciones, ¿sí? Bien. En cuanto a la promoción, tiene que cuidar, primero si le faltan piezas dentarias, como dijo la compañera, tratar de arreglar ese problema, ¿sí? El dientito que le falta, hacer la prótesis, lo que fuera. Sé que sale mucha plata, pero bueno, es el primer paso. El cepillado y cuidado de la boca o el cepillado y cuidado de la prótesis, ¿sí? Muchos usan prótesis, se la sacan a la noche, la dejan en agüita, el otro día se la vuelven a poner, pero eso está lleno de bacterias. O sea que deberían desinfectarlo de vez en cuando, lavarlo, cepillarlo, ¿sí?
sino las bacterias de ahí derecho al estómago y al tubo digestivo. Las comidas en pequeñas cantidades, el bolo alimenticio tiene que ser pequeño. Evitar las actividades tensas después de comer, porque más que nada porque ellos tienen trastornos en su aparato circulatorio, entonces como toda la sangre cuando comemos se nos va al tracto digestivo, si te paras de golpe y querés caminar, podés quedarte sin agua en el tanque y hacer una hipotensión ortostática, que se llama, ¿sí? Que es una hipotensión brusca por cambio de posición. Bien, la dieta del adulto mayor tiene que ser rica en fibras, salvo que tenga algún trastorno que se lo impida, pero si no, dieta hiposódica, rica en fibras. ¿Qué más? Limitar los laxantes, porque los laxantes suelen tener magnesio, y si el paciente ya tiene algún pequeño trastorno renal, el magnesio lo puede intoxicar. Bien, y la cantidad de líquidos ya lo hablamos, 2 litros para arriba. Sistema nervioso disminuye el riego cerebral, el flujo sanguíneo cerebral disminuye, no llega tanta agua al tanque, y tenemos la conducción nerviosa reducida porque se ve afectado. ¿Por qué les parece a ustedes que se ve afectado el aparato nervioso como tal? El autónomo, el simpático, el parasimpático, el sistema nervioso periférico en los vasos. ¿Por qué se verá afectado? ¿Qué es lo que se daña? ¿Saben? ¿Puede ser por la muerte de las neuronas? Que cada vez hay menos neuronas para la sinapsis. Sí, y no solamente hay muerte del tejido, sino que también hay daño. ¿Qué es lo que se puede llegar a dañar? Sistema nervioso. ¿Qué es lo que se puede dañar y que causa diferentes patologías? Y el cerebro como tal. No. Dentro del sistema nervioso vos mencionaste las neuronas. ¿Y de las neuronas qué se puede dañar? Es que... ¿La vaina de mielina? Claro, la vaina de mielina, que es por donde viaja la información. Entonces, con el paso de los años, se nos va dañando la vaina de mielina. Es fisiológicamente normal. Por eso la disminución de la alerta de los sentidos, por eso la pérdida del gusto, del olfato, ¿sí? Todo eso es porque falta información, porque se daña la información. Entonces eso es lo que pasa. Bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Mayor lentitud para responder, para reaccionar, ¿sí? El aprendizaje en una persona anciana, adulto mayor que está estudiando, lo que sea, es más lento, ¿sí? Y cualquier cambio del entorno los puede afectar. El cambio del entorno, el cambio de la luz, ¿sí? Las condiciones climáticas, el aspecto físico de algo, el color de la pared, el color de un cuadro, la televisión, el brillo de la computadora, de la tele, todo eso los puede afectar, ¿sí? También recuerden que a nivel ocular, la pupila ya no reacciona a la luz como cuando éramos jóvenes, ¿sí? Le cuesta más adaptarse. Entonces también hay retardo en eso. Bien, ¿qué hay que hacer? Favorecer la estimulación sensorial. Recuerden que también tenemos en el sistema nervioso pérdida de la memoria o falta, o pérdida en la falta de, pérdida en la atención, perdón. ¿Sí? Paciente... O retención también, profe, porque cosas nuevas no las retienen mucho tampoco. Bueno, por eso es que dice que el aprendizaje se les dificulta, ¿sí? Claro. Hay mucha gente que confunde la falta de atención con la falta de memoria. Por ejemplo, vos le hablás a una persona y la persona el otro día no recuerda de lo que vos le dijiste. Pero, ojo, hay que saber diferenciar si es falta de memoria o falta de atención, porque muchas veces están pensando en varias cosas a la vez y ya no es lo mismo. Y entonces se olvidan o no te prestan atención a lo que vos le dijiste. Y eso hay que tratar de diferenciarlo. Porque la falta de atención se corrige, ¿sí? Baja un cambio, prestame atención a lo que te estoy diciendo y seguro que se lo va a acordar. Ahora, la falta de memoria es para ir al médico, ¿sí? Claro. Bien. ¿Qué más hay que hacer?
Bueno, las posiciones, hay que prevenir las caídas. Si estamos hablando del sistema nervioso, está alterado el sensorio, entonces tratamos de prevenir las caídas. Siempre se adecúan los domicilios, las casas, cuando hay adultos mayores, ¿sí? Se adecúan como cuando tenemos niños, ¿sí? O por lo menos se deberían adecuar, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar las caídas. Hay que evitar los escalones, ¿sí? Hay que evitar... Yo he ido a muchos domicilios y el abuelito y la abuelita viven en un primer piso, lo cual me parece una estupidez, disculpando la palabra, pero no puede vivir en un primer piso un adulto mayor. Baja la escalera y se mata, ¿sí? Especialmente si con un cambio de posición brusco le baja la presión y él intenta bajar la escalera, se fractura la cadera, se rompe la cabeza, le puede pasar cualquier cosa. Entonces un adulto mayor no puede vivir en un primer piso, quieras o no, no puede vivir en un primer piso. Profe, Sí, ¿La edad del adulto mayor empieza a los 65? sí, el adulto mayor a los 65. El adulto Bien. maduro es de 40 a 65. El adulto joven de 18 a 40. ¿Sí? Bien, entonces, un adulto mayor no puede vivir en un primer piso, no puede vivir en una casa con escaleras, ¿sí? No puede vivir en un lugar donde le quede a 50 metros del baño. ¿Sí? También me ha pasado que voy a algún domicilio, de un domicilio grande. Profe, Sí, ¿me puede repetir las edades del adulto maduro y el adulto mayor? los tenés acá en el machete de la clase. El adulto maduro es de 40 a 65. El adulto mayor es pasando los 65. ¿Qué estaba diciendo? He ido a domicilios donde son casas grandes y tienen al abuelo en la última habitación por allá, ¿sí? Lejos, para que no moleste, y el baño resulta que está a 30 metros. ¿Cómo hace ese hombre o esa mujer para levantarse a la noche? no llegan al baño. Si tienen icturia, no llega al baño. No llega. llega. Entonces, tampoco puede vivir tenemos que tener un adulto mayor alejado del baño. El baño tiene que estar cerca de su habitación. Punto. O en la habitación, que lo que sería mejor, pero bueno. Entonces, no escaleras, no primer piso, no baño lejos. Tampoco pueden haber muchos muebles puntiagudos. Tienen la piel delicada, se golpean, se rompen la piel, se lastiman. Incluso para caminar, a veces la elasticidad de las piernas, porque a mí me pasa con mi tía que tiene 80 años ahora, 83, y ella camina como si fuera un pingüino, porque no puede doblar las piernas casi. Claro. Y la llevamos entre todos, nos turnamos para llevarla al baño, y para levantar el pie por un solo escalón que tiene el baño ahí nomás, que es ni siquiera un escalón, es medio escalón, la tenemos que ayudar. Claro. Otra cosa es cuidado con los pisos, ¿sí? Hay pisos que son resbalosos, o tenemos que tener cuidado con el calzado que utilice, que no se resbale. Bien. Acá hablamos de los sentidos, aumenta la presbicia, que es la capacidad para enfocar de cerca. ¿Sí? Generalmente pasando los 40 a 45 años, ya empezamos a tener todo el mundo presbicia en mayor o menor grado, pero tenemos presbicia, ¿sí? Y, o sea que hay que ponerse anteojitos para leer de cerca, tal vez. O podemos llegar a tener miopía, que es la capacidad de enfocarlos de lejos, ¿sí? Los objetos de lejos. No alcanzamos a ver las letras, los carteles de lejos, los rostros de las personas, no los identificamos, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Pero hay una etapa donde sí, por ejemplo, mis papás están en esa de que tienen que ver de lejos. O sea, alejarse el celular, por ejemplo, para ver algo bien, si no tienen los anteojos. Es como hay una etapa intermedia, parece, que después ya empieza como a aumentar la presbicia, lo que dicen. Empieza así, cuando vos tenés que alejar el objeto, eso ya es presbicia, ¿sí? Bien. Eso es presbicia, porque vos, a mí me pasa, yo tengo una cosa muy cerca, no la leo, la tengo que alejar un poquito. Para tenerla cerca y leerla, tengo que usar los anteojos, ¿sí? Que no lo he hecho todavía. Bien. Pero eso es presbicia, ¿sí? Es la incapacidad de enfocar de cerca. Incapacidad. Incapacidad de enfocar de cerca. Entonces tenés que alejar el objeto para ver. Lo mismo le pasa a los adultos mayores cuando tienen que leer. ¿Sí? Ya se recomienda que use un celular, modificarle el teclado para que se vean las letras grandes, lo mismo que la computadora. ¿Sí?
Ni hablar de que tienen que usar anteojos antirreflex. ¿Sí? Bien, también hay presbiacusia, ¿sí? O sea, disminución de la capacidad de escuchar, la capacidad auditiva, ¿sí? Para escuchar sonidos de alta frecuencia especialmente. Y el gusto y el olfato también se ven disminuidos por las células olfativas y gustativas que se están deteriorando. ¿Alguien tiene musiquita para mutear? Bien. También puede haber el síndrome del ojo seco, ¿sí? Que muchas personas utilizan con los años, utilizan lágrimas artificiales, ¿sí? Porque se les secan mucho los ojos. Eso es bueno. En cuanto a la presbicia o la miopía, o oftalmólogo, no hay otra, y él dirá si necesita anteojo, la graduación, etcétera, etcétera. En cuanto al gusto y el olfato, hay que cuidarlos con el tema del azúcar y la sal, ¿sí? Porque si pierden el gusto, un poquito de gusto y demás, van a empezar a echarle más sal a la comida, o más azúcar al café o al té. Claro. ¿Sí? Y con eso hay que tener cuidado si es diabético o es hipertenso. Está bien, exactamente. Entonces porque hay que le ponen más azúcar y es diabético y no se da cuenta, o le ponen más sal y no se da cuenta. Exactamente, así que ustedes tienen que prestar atención a los adultos mayores en cuando no No se escucha, profe. Ah, perdón. Se le cortó no. Debe ser internet. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, bueno. Entonces hay que tener cuidado cuando ustedes pispeen que están echando más sal o más azúcar de lo habitual, es porque estamos perdiendo, ¿sí? Un poquito del gusto y del olfato. Bueno. Ojo, hay que tener también con las estufas, ¿sí? De gas, las estufas de leña, las estufas de gas y demás, por los olores, porque tampoco sienten mucho los olores, ¿sí? Bien. Y creo que nada más. Profe, ¿también pierden la sensatez de sentir el frío y el calor, o no? Sí, eso lo mencionamos antes cuando vimos, no me acuerdo, pero hablamos, locomotor, sí. Ellos no tienen la sensibilidad justamente por esto, porque se va perdiendo la información por la vaina o por algunas neuronas que se van deteriorando o muriendo, ¿sí? Entonces tampoco tienen... Profe, Hay que cuidarlo con la ducha, con el agua caliente, hay que cuidarlo cuando se ponen al agua caliente. Pobre viejito, pegado en la pared. Bueno, terminamos por hoy. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Chicos? profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Acá donde dice aumenta la vulnerabilidad para el delirium durante la hospitalización, ¿qué es? Muchos pacientes cuando están internados, el estrés, ¿sí? El estrés hace que se modifique su sistema nervioso. ¿Por qué? Primero porque ya tenemos un deterioro normal, ¿sí? Porque la ansiedad, la falta de consumo del agua, ¿sí? Lo que lleva a modificarse generalmente el sistema nervioso central son el estrés, la falta de volemia, la falta de sodio, la falta de glucosa, ¿sí? Esos 4 puntos son los principales para que se modifique el sistema nervioso central. Y al modificarse el sistema nervioso central, por hipoflujo o por falta de todo lo que les mencioné, azúcar, sal, oxígeno, ¿sí? Un bajón de presión y el estrés, que puede causar vasoconstricción, se va a ver modificado el sistema nervioso central y puede aumentar los riesgos que dice acá delirium. El delirium es cuando la persona está confusa, ¿sí? Vos le hablás y él mira para otro lado, o vos le hablás y te contesta cualquier cosa, o directamente no conoce a la familia, ¿sí? Suele pasar en algunas etapas de las internaciones y después el paciente con el tratamiento se recupera. También pasa en un paciente, suponete que se internó por una sepsis. La sepsis es una infección generalizada. En la sepsis es muy común de ver estos pacientes así. Bien, ¿qué más? En la hora de la merienda. ¿Esto puede llegar, profe, o puede desencadenar ya un trastorno? ¿Trastorno mental? No, nunca lo lleva a eso, siempre se recuperan.
No, generalmente es transitorio, no. Siempre se recupera, salvo que tenga alguna enfermedad neurológica de base. Pero no, acuérdense que estamos hablando de cambios fisiológicos normales. Bueno, normal, sí. Sin envejecimiento secundario. No, pero puede pasar que el paciente esté confuso y demás, que tenga un delirium, pero es pasajero. Bien, creo que nada más. ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos? No. Acá es cuando empieza la demencia senil también en las personas, en los adultos mayores, ¿o no? No siempre, solamente aquellos que tengan, por ejemplo, antecedentes, que tengan alguna patología que ya comenzó más jóvenes en los adultos maduros, como el Parkinson, ¿sí? Y la demencia senil sí se da más en adultos mayores. El Parkinson puede ser en la adultez mayor o en la adultez madura, ¿sí? Solamente si están genéticamente expuestos a sufrir esas patologías, ¿sí? Lo que pueden llevar a la demencia son la falta de irrigación cerebral, ¿sí? La falta de irrigación cerebral, un accidente cerebrovascular, ¿sí? Un estrés postraumático, también puede llevar. Pero no, tiene que estar predispuesto para, ¿sí? No es normal, digamos, que un adulto mayor va a tener demencia senil. No es sinónimo. Claro. Ok. No es que todos nuestros viejos van a terminar locos. No. ¿Sí? No sé, profe, acá tengo a 2 tías mías y a mi abuela que se ríen, lo escuchan y dicen, las tenemos todas, las tenemos todas. No dijo nada. Pobre. Bueno. ¿Algo más, chicas? Igual, a ver si te veo. No, igual, profe, igual no siempre los delirios y eso tiene que ver con trastornos mentales, porque lo que le pasó a mi abuela fue que al no funcionarle bien los riñones, empezó, donde la medicaban, empezó a intoxicarse, no eliminaba todas las toxinas de lo que ella consumía. Entonces empezó con justamente muchos trastornos así confusionales, muy seguido, y ya lo último deliraba, pero le dijeron que era justamente por esto de que donde no le funcionaban los riñones, no estaba intoxicada en definitiva, no tenía trastorno mental. Era un tema nada que ver con eso. No es un trastorno netamente mental, pero la intoxicación produce edema cerebral. Y ahí viene el problema. Y ahí, bien. ¿Sí? Cualquier intoxicación con cualquier cosa, con los tóxicos mismos nuestros, la urea, la creatinina, lo que sea, o te intoxicas con fármacos, te intoxicas con drogas, lo que fuera, todo eso produce edema cerebral. Y el edema cerebral produce el síndrome. Produce un trastorno. El delirio, ¿sí? A esa parte no se le dijeron. Nunca se las dice. Pero la intoxicación, cualquiera sea, puede llegar a producir edema cerebral. Y el edema cerebral es lo que te produce todo lo otro. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Algo más, chicas? ¿Se puede evitar un edema cerebral? Para evitar, ¿Cómo? Para evitar el delirio, el síndrome confusional. Acuérdense de lo que estamos hablando acá, era el caso de un paciente internado. ¿Sí? Que van a ver que, no digo es común de ver, pero puede pasar que hagan delirium, ¿sí? Pero es transitorio, después se les pasa. Para evitarlo, es evitar la patología en sí que tiene en ese momento. Si tiene un buen tratamiento, antibióticos, bajan los niveles de urea, de creatinina, en el renal, se recompone la parte renal, se va a recomponer la parte neurológica. ¿Sí? Bien. Y supongamos que tenemos pacientes que tienen riesgo de, como las tías acá de la compañera. Se puede, no sé si se puede evitar, pero sí se puede retrasar o retardar el ejercicio de memoria, el ejercicio del aparato cardiovascular, ¿sí? El alejarse del estrés, todo eso conlleva a mejor vida, ¿sí? Y a retardar cualquier patología. No solamente para estos casos, para el diabético, para el hipertenso, para el obeso, ¿sí? Alimentación sana. Ahí tiene 2 alumnas más, profe. Hola, ¿cómo andan? Alimentación sana,
¿sí? Ejercicio diario o mínimamente 3 veces por semana. Eso mejora el aparato circulatorio. Al mejorar el aparato circulatorio tenemos mejor irrigado el cerebro, ¿sí? Mejor oxigenado. El comer sin sal, el evitar estar obeso, el evitar el sedentarismo y el hacer ejercicios de memoria. ¿Qué son los ejercicios de memoria? Leer mucho, ¿sí? Leer mucho, no mirar dibujitos, leer. Leer en voz alta, anotarse cosas o escribir cosas y después tratar de recordarlas, esos son ejercicios de memoria. Agarrarte ¿viste los libritos que habían antes de hacer crucigramas y todo eso que compra uno cuando está aburrido, cuando están internados? Esos son muy buenos para el ejercicio de memoria. ¿Sí? No me gusta jugar en sudoku. Claro, el sudoku y todas esas cosas. Bueno. A mí me gusta la sopa de letra. Sopa de letras, sudoku, todo eso. Bien. Y el leer mucho. Yo tengo muchas A mí no me patologías, gusta leer, así que no sé. Bueno, deberías. Yo tengo muchas patologías, así que también estoy en eso. Bueno, anoten, chicas, mi número de teléfono, 2996. 2996. 59. Chicas, tengo el audio activado, tía, por favor. ¿Usted tiene todos los contactos de Neuquén y Roca? Hay mucho ruido. Porque de última hago un grupo y lo pongo administrador a usted y agregue a usted los chicos. No los tengo yo. Los tengo a los que conozco nada más, algunos de Neuquén y algunos de Roca. Los chicos no tengo a nadie. No, Bueno, no agregué con usted. y los Que agrego pague uno. y los chicos que agreguen otros. ¿No sería mejor que arme usted un foro ahí en plataforma y que cada uno ponga su número y ahí o usted o alguien arme un grupo? No me la compliquen. Todos los otros, yo les di mi número y armaron solitas el grupo. Hagan lo mismo. Chicas, ahí una tal Silvina puso su número. Tendríamos Mandémosle que el número a ella. Que ella arme. ¿Anotaron mi número? No, pero pedí de nuevo. Ya lo tengo. 2996 59 58 55. Profe, yo ahí armo el grupo y lo mando, si yo lo tengo a usted agregado. Bueno, listo, nada más por hoy, chicas. Esta semana les subo la otra clase, ¿sí? Ya vayan estudiándola, porque lo de hoy fue changüí, les repetí la clase. Pero para las próximas no es así, la próxima es sacarse las dudas nada más, recuerden. ¿Sí? Profe, ¿estuve apuntes de cátedra o solamente los Power? Tienen los libros para estudiar. Eso iba a preguntar yo, porque yo entré tarde. Los libros escuché que va a ser, no todo el libro completo por lo que usted dijo. Por eso preguntaba, yo creo que la pregunta de mi compañera fue, por ejemplo, no sé, la semana que viene vamos a ver en la unidad 1 entra tal parte del libro, imprimimos eso y leemos eso para la próxima clase. Bueno, sí, yo diría que sean más terciarios y universitarios y busquen ustedes el tema en el libro, porque si no les estoy dando todo servido. Claro, pero así vamos a hacer, a eso voy. Lo que vamos a ver. Profe, ¿cómo era el que se llamaba el libro? ¿Cómo? Hola, porque ¿cómo era el título del libro? Porque yo miré uno que decía editorial, pero Burke, ¿puede ser que Drucker? El libro sí, es Burke y el otro es Brunner. ¿Está cargado en la plataforma, profe, los libros? Sí, están los dos en la plataforma. Listo, entonces lo imprimimos directamente de ahí. En la plataforma de la biblioteca, ¿no? Claro. Profe, ¿le puedo hacer una consulta aparte? Sí. Tengo mesa para mayo yo, para poder rendir el final de adultos, quizás. ¿Utilizo el programa nuevo de ahora, 2021? Es el mismo, sí. Sí, no. Seguramente... Cambia la unidad 1 nada más. Claro, porque en otro programa anda la unidad 1 respiratorio y en este anda preoperatorio y eso. Cambia la unidad 1, bueno. Además son todas las mismas. Bueno, gracias. Si tenés que usar el de este año. Bueno, profe. Hasta febrero nada más se puede usar el del año pasado. Ok. Seguramente va a estar usted en la mesa, ¿no? Sí.
Ana María. Bueno, gracias. Bueno, nada más, chicas. Nos estamos viendo. Listo, profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao. ¿Quién arma el grupo? Sí.